Sean todos bienvenidos a Noticias C7, con lo más resaltante del acontecer nacional e internacional. Hola, ¿qué tal? Somos Alexander Rangel, María Monsalve, Alfredo Contreras e Ivana Portillo, dándoles la bienvenida a nuestro semanario informativo Noticias C7. Hoy estaremos hablándoles sobre nuestra principal fuente de ingresos, el petróleo, el oro negro de Venezuela. Para ahondar sobre este tema, tendremos como invitado especial vía telefónica al profesor Ramón Rivas, profesor jubilado de la Cátedra de Economía de nuestra Universidad de los Andes, experto en el área petrolera. Profesor Rivas, ¿cuándo se inicia la actividad petrolera en Venezuela? Las actividades petroleras comienzan en la provincia de Venezuela a partir del gobierno del general Juan Vicente Gómez, quien perduró por 27 años en el poder. En efecto, su gobierno asumió una postura liberal para atraer capitales extranjeros con el fin de explotar los recursos mineros del país, lo que permitió un proceso expansivo de exploración geológica de forma sistemática, consciente y deliberada en el estado Zulia. Los primeros resultados de esas actividades, el descubrimiento de dos pozos que marcaron el inicio de la Venezuela petrolera. El pozo Sumaque, ubicado en Menegrande, que inició su explotación en el mes de abril de 1914. Así, la primera explotación comercial del petróleo, con su primera exportación en el año de 1917. Muchísimas gracias, profesor Rivas, por su opinión sobre los orígenes del petróleo en nuestro país. Ahora bien, ¿cómo influye el petróleo en el desarrollo político, económico y social de Venezuela desde 1940 hasta 1998? El prestigioso periodista, escritor y ensayista y novelista Enrique Bernardo Núñez dijo en una oportunidad: la Venezuela del siglo XX es hija del petróleo, la Venezuela urbana, hija del petróleo. Dentro de esa mirada del ensayista de Enrique Bernardo Núñez, el economista y abogado Adrúbal Batista, en sus trabajos de investigación sobre la historia económica cuantitativa de la economía venezolana, señaló como un milagro histórico el salto que dio Venezuela en su proceso de modernización, que alcanzó en menos de 7 décadas bajo la impronta del oro negro. El instinto economista consideró tal proceso un caso único en la historia económica mundial. Se produjo un cambio estructural que propició la transición histórica de una sociedad agraria a una sociedad urbana e industrial en unas cuantas décadas, que costó tal dinámica en el mundo europeo unos 2 siglos. El surgimiento de un capitalismo rentístico con el desarrollo de nuevas clases sociales como una burguesía industrial, burguesía agraria, mercantil, bancaria y financiera, con el peso del oro negro. Asimismo, una vasta red de infraestructura física, educativa y sanitaria que favoreció el bienestar material y cultural de los venezolanos. Es decir, el ascenso y la expansión de una poderosa clase media, el factor clave de estabilidad política, económica y social de un país. Muchas gracias, profesor Rivas. Es decir, que durante la Cuarta República el país se desarrolló exponencialmente en varios aspectos. Sin embargo, a raíz de la llegada de Hugo Chávez al poder hasta nuestros días, la industria petrolera y el negocio petrolero han sufrido cambios determinantes. Por favor, especifíquenos, ¿cuáles han sido esos cambios? La política petrolera del gobierno revolucionario y bolivariano, presidido por el presidente constitucional Hugo Rafael Chávez Frías, tuvo 2 propósitos fundamentales. Primero, desmantelar la industria petrolera nacional de la Cuarta República bajo el control de tecnócratas y neoliberales al servicio de los intereses petroleros de los Estados Unidos. Tenían una agenda oculta liberal para entregar el petróleo de la nación al imperio americano. Para alcanzar tal objetivo había que impulsar, según sus asesores petroleros, una nueva forma de gobernabilidad, un marco institucional para renacionalizar la industria petrolera y así ponerla al servicio de un nuevo Estado, una nueva sociedad con el sello político ideológico del socialismo del siglo XXI. En ese sentido, un Estado con el control de la renta petrolera hacia la construcción de una sociedad socialista, colectivista y comunal. Y segundo, propiciar una plataforma política e ideológica a nivel mundial para establecer la base de un mundo multipolar con la finalidad de frenar las aspiraciones imperiales de los Estados Unidos con la pretensión de dominar el mundo. Así pues, petróleo, socialismo del siglo XXI, geopolítica y mundo multipolar en el ánimo del chavismo. Sin embargo, un fracaso histórico. Ni socialismo del siglo XXI ni mundo multipolar. Se percibe un país en total bancarrota. Lo sorprendente, lo contradictorio y lo paradójico de esta política petrolera fue que dejamos de ser un país petrolero y sin ninguna influencia en el mercado petrolero mundial. Excelente exposición, profesor Rivas. Como podemos ver, la industria petrolera venezolana ha sufrido profundos cambios tanto en lo estructural como en lo político. Con base en esto,
¿Cuál es el futuro que usted le ve al negocio petrolero en nuestro país? La recuperación de la industria petrolera de la nación en un marco de complejidad que vive el mundo petrolero y un proceso de transición energética en la que su industria petrolera totalmente devastada. Un reto y un desafío para las nuevas generaciones que tendrán que asumir en el porvenir, por lo que su recuperación pasa por un profundo cambio político que promueva una política abierta y competitiva al capital petrolero mundial. Esto es posible con un gobierno limitado, republicano, liberal, civil, democrático, federal y de libre mercado bajo la impronta de la libertad individual, fuente de la riqueza material y cultural de toda nación. En ese marco vital, un proceso total de privatización de la industria petrolera del país con la participación del capital petrolero internacional y capital privado del país. El petróleo en una perspectiva liberal, el nuevo camino para promover el progreso material y cultural de la provincia de Venezuela. Asumir el desafío de levantar la industria petrolera del país y al mismo tiempo no perder de vista el nuevo horizonte energético que se vislumbra en el devenir. Ahora bien, muchachos, ¿qué se debería hacer para aprovechar mejor estos recursos? Deberíamos retomar lo dicho por Arturo Buslar Pietri, sembrar el petróleo, no solo para el desarrollo agrícola, sino también invertir en las energías alternativas. Por ejemplo, Arabia Saudita, uno de los principales productores mundiales de crudo, actualmente están haciendo grandes inversiones en energía solar. Claro, Alexander, hay que recordar que Arabia Saudita ha invertido en inmensas granjas solares para incrementar su producción energética alternativa. Eso sería como sembrar el petróleo. Y hasta aquí les acompañamos Alexander Rangel, María Monsalve, Alfredo Contreras. e Ivana Portillo en su semanario informativo Noticias C7. Hasta la próxima emisión. chao chao. chao. Hasta aquí les acompañamos en su semanario informativo Noticias C7, siempre con la verdad por delante.